Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco de... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otro miércoles para compartir toda la información clave a mitad de semana. Arrancamos con un buen dato. Por primera vez desde que comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19, supera la Argentina el 20% de la población con 2 dosis. Una de las claves para tratar de enfrentar esta nueva variante de coronavirus, la variante Delta, que, bueno, es mucho más contagiosa que las anteriores. En estos momentos, según está informando el Ministerio de Salud, se superó el 20% de la población con 2 dosis aplicadas, el 57% tiene una sola dosis, una campaña de vacunación que se demoró muchísimo. En los últimos meses no se pudo avanzar al ritmo esperado, pero que ha comenzado a escalar, sobre todo en materia de 2 dosis. La otra información clave está vinculada con que este jueves el laboratorio Richmond va a liberar casi 1 millón de dosis elaboradas en la Argentina del componente 1 de la Sputnik, y muy pocas, pero son dosis al fin, un poquito más de 150.000 del componente 2. Hay millones de personas esperando que le apliquen el estratégico componente 2 de la Sputnik. Todos los infectólogos están sosteniendo que es clave tener las 2 dosis para enfrentar en mejores condiciones a esta variante Delta. Los vamos a estar informando hasta las 21 junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola José, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, estaba repasando por primera vez desde que arrancó la campaña de vacunación, ya supera el 20% la cantidad de personas con 2 dosis, y por el otro lado está esta información de que el laboratorio Richmond, con alguna demora también, Iván, parece que todo demora en la Argentina, este jueves va a liberar un poco más de 1 millón de dosis de la Sputnik. Efectivamente, José, son buenas noticias. Por supuesto, lo veníamos diciendo, esto se está acelerando. La realidad es que la Argentina está entrando ahora sí en un proceso mucho más serio, si se quiere, más completo en cuanto a la inmunidad que se pretende. Pero bueno, ha pasado mucho tiempo, José, mucho tiempo desde que esto se comenzó a desarrollar en la Argentina, y hay quienes miran también cierta lógica electoral en la celeridad que ha adquirido en los últimos días tanto la vacunación como también la llegada de diferentes dosis. Hay que decir que la experiencia rusa pasó por todas las etapas, ¿no es cierto? Por una primera de fuerte desconfianza, luego una reputación que la colocó casi como la estrella a nivel global, y finalmente en todo caso, una segunda etapa o menos diforosa, con todas las complicaciones que ha mantenido la Argentina para conseguir esta bendita segunda dosis, que finalmente no ha llegado como se esperaba, y que, bueno, termina combinándose con otras vacunas. Pero Iván, lo sumamos, si te parece, a el virólogo Mario Lozano, que lo tenemos en línea, investigador del CONICET, ex rector universitario. Mario, José Calero, Iván Damianovich, los saludan. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, estábamos destacando que por primera vez y tras mucha demora, la Argentina supera el 20% de personas con 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Indudablemente estas semanas que quedan de agosto son estratégicas para acelerar todo lo posible, Mario, con la vacunación, ¿no? Sí, así es. La verdad que estamos a un ritmo de vacunación muy, pero muy importante. Cuando nos consultaban a principios de 2021 cuál ritmo podía alcanzar Argentina, yo
digamos, muchos especialistas hablábamos de entre 4 y 5 millones de dosis por mes. Sería un excelente número para Argentina por las capacidades que tenía, y estamos en el doble, ¿no? Estamos en el doble de esa cifra. Es un ritmo que es mucho mejor del que esperábamos, gracias justamente a que en el último mes y medio Argentina ha logrado una provisión de vacunas importante y ha puesto un esfuerzo en todos sus distritos para vacunar a la mayor velocidad posible. Efectivamente, como ustedes decían, hay un problema con la provisión del segundo componente del que se requiere para aplicar la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, que no está siendo entregado en tiempo y forma de acuerdo a los acuerdos previos, y en función de eso lo que ha hecho el Estado argentino es buscar alternativas para no frenar en demasiado tiempo los protocolos de vacunación de las personas que ya habían recibido la primera dosis. Y bueno, se estableció estos protocolos combinados que han resultado muy bien, tanto con la vacuna Moderna como con la vacuna de AstraZeneca, como segunda dosis de una primera dosis de Sputnik. Mario, ¿cómo le va? Buenas noches, Iván Damiano. Esto nos permite de alguna manera empezar a soñar, a visorar el fin de esta pesadilla que como humanidad nos ha tocado atravesar probablemente. Incluso hoy mismo conocíamos la información de que en algunas provincias o en algunos lugares como la provincia de Mendoza ya se está hablando de espectáculos al aire libre masivos, en fin, una serie de actividades que en algún sentido se parecen cada vez más a los que supimos conocer antes de entrar en esta situación. La pregunta es, ¿cuándo estima usted, en todo caso, a nivel general, la Argentina va a estar, digamos, en condiciones ya de retomar parte de esta vida que teníamos, ¿no? Bueno, en general Argentina y el mundo va a empezar a retomar la normalidad, para decirlo entre comillas por lo menos, una vida más parecida a la que teníamos antes, como decís vos, cuando tengamos una proporción de personas vacunadas mayor que la que tenemos ahora. La verdad, a mí me parece que no es responsable en este momento que gobiernos de cualquier distrito incrementen demasiado las posibilidades de encuentros de personas, digamos. Estamos efectivamente mucho mejor que hace unos meses, pero todavía no hemos vencido a la pandemia, no hemos vencido al virus. El virus está ahí todavía, tenemos muchos casos diarios aún, muchos fallecidos, entre 200 y 250 fallecidos diarios en promedio, lo que es una cantidad enorme debido a la pandemia todavía. Tenemos que bajar un poco más esa cifra para estar un poco más tranquilos. Eso se baja necesariamente vacunando cada vez más. Cuanto más gente protegida tengamos con la vacunación, menos fallecimientos vamos a tener a causa de las infecciones, y se baja también o se mantiene a raya con las medidas que hemos aprendido con tanto esfuerzo durante este año y medio de pandemia, que es el mantener la distancia social con otras personas, estar en espacios abiertos y bien ventilados, o en espacios cerrados pero bien ventilados, lavarnos las manos, usar el barbijo. Digo, no hay que relajarse ahora que estamos cerca de encontrarle el punto final a la pandemia. No lo vamos a adquirir en un mes ni en 2 meses, quizás más cerca de fin de año en Argentina, si logramos llegar a la inmunidad comunitaria, efectivamente lo logremos, y para eso se requiere que un 75% de la población esté vacunada, y eso se va a lograr cuando prácticamente todos los adultos estén vacunados, pero también algunos niños, no solo adolescentes, sino también niños, ¿no? Bueno, esto es importante porque hoy abríamos el programa con la información que indica que el 20% de la Argentina está vacunada por lo menos con 2 dosis. Claro, demoró, si se quiere, lo que va del año, ¿no? 6 meses prácticamente desde que
empezamos a contar con vacunas, pero el ritmo, tanto de recibir vacunas como de aplicarlas, se está intensificando, con lo cual seguramente los resultados sean más auspiciosos en menos tiempo. De modo que, como usted dice, el 75% de la población debería contar, pero surge la pregunta, Mario, si la variante Delta, en todo caso, viene a complicar la situación y a demorar este camino hacia la nueva normalidad, o si por el contrario, si estamos mejor preparados para afrontar esta nueva especie de virus. Sí, obviamente que la variante Delta complica. El número que yo di del 75% incluye la presencia de la variante Delta con circulación comunitaria. O sea, si nos enfrentáramos a la variante original, con entre un 60 y un 65% de la población vacunada hubiera alcanzado. Al estar en presencia de estas variantes más contagiosas, se va a requerir más, cercano al 75%. Pero pensemos también que Argentina ya vacunó a la mitad de su población con al menos una dosis. O sea que lo que tiene que hacer ahora rápidamente es el esfuerzo para terminar. Estamos, como ustedes dicen, en el 20% de vacunación completa, con el protocolo completo. En un mes, a este ritmo, podríamos llegar al 45% de la población con el esquema completo de vacunación con 2 dosis, y eso sería muy importante poder detener hasta ese momento el ingreso de la variante Delta lo más posible, que si aun cuando tenga algo de circulación comunitaria, que no sea masiva esa circulación, como está empezando a ocurrir, como ocurre en México ahora, que la variante Delta desplazó a las variantes originales, como está empezando a ocurrir en Brasil, que la variante Delta está empezando a desplazar a las variantes anteriores, que en el caso de México y Brasil son las mismas que circulan masivamente en Argentina. La que llamamos Gamma, que es la variante de Manaus, y la que llamamos Lambda, que es la variante que llamábamos andina. Mario, ha sido exitosa, por lo menos hasta ahora, la decisión de frenar el ingreso de argentinos que volviesen del exterior. Se ha demorado tal vez más de lo esperado inicialmente la circulación de esta variante Delta, ¿no? Sí, ha sido exitosa esa estrategia. Ahí es importante que, de vuelta, que actuemos con una única política en todo el país. Hay distritos que actuaron más relajadamente, hay personas que actuaron más irresponsablemente después de volver. Si las personas que vuelven se cuidaran por sí mismas de evitar contagiar a otros, teniendo en cuenta un criterio precautorio, que quiere decir que a pesar de no tener síntomas y sentirse bien, pueden estar contagiados con un coronavirus, y en ese caso, aún sin darse cuenta, transmitírselo a otros y comenzar la circulación comunitaria de la variante que estén llevando, y uno de antemano no sabe qué variante está llevando, con qué variante se infectó, y podría ser esta variante Delta. Si eso sucediera, si todos fuéramos responsables, la circulación de la variante Delta sería nula en Argentina. Lamentablemente, ya hemos visto que en Capital Federal hay 2 casos de personas que a las que se le detectó la variante Delta y que no se sabe dónde se contagiaron, no viajaron y no tienen ningún contacto con alguien que haya viajado. Eso quiere decir que se contagiaron en la comunidad, y a eso es lo que llamamos transmisión comunitaria. Si bien son muy pocos casos, porque si hay transmisión comunitaria, como lo detectamos, podría ser un brote que se consumió en sí mismo, y entonces eso no implique después que aparezca masivamente la variante Delta. Hay que estar ocupados para evitar que esto suceda, ¿no? Esperemos entonces que se acelere la vacunación. Mario, gracias, que le vaya muy bien,
Bueno, gracias a ustedes. Ahí estaba el virólogo Mario Lozano, investigador del CONICET, bueno, uno de los especialistas que está siguiendo el día a día de la evolución del coronavirus, bueno, la importancia de que la Argentina demore todo lo posible la circulación de esta variante tan contagiosa que es la variante Delta. Ya seguimos. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llamar al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/ss-n, número de inscripción 0621. Y llegó la hora de hablar de La Platita en asteriscos con Melina Manfredi y La Posta Financiera. ¿Cómo estás, Meli? Hola, José, ¿cómo andás? Bueno, te escuchamos con Iván también hoy, ¿eh? Está, sí, lo escuché recién, Iván. Está Iván. ¿Cómo estás, Melina? Buen tema para arrancar, Iván. Mirá, promos bancarias para el Día del Niño nos trae Melina Manfredi, ¿eh? Bueno, la buena noticia es que hay de todo. Una que... Anotá, Iván, anotá. Sí, anoten porque los juguetes vienen con 40% de aumento al menos. Así que para aliviar un poco el bolsillo, primero que nada la billetera Modo, que integran muchos bancos, hasta el domingo ofrece 20% de descuento pagando con la billetera, y eso se acumula con las promociones de cada banco. Así que es un incentivo más que suficiente para adoptarla. Después, clientes de Galicia y de HSBC tienen tiempo hasta mañana. Las dos entidades ofrecen 25% de descuento y 3 cuotas sin interés. Galicia en jugueterías, HSBC en marca de indumentaria. Tiempo hasta mañana. Después, 13 y 14, atención los clientes de ICBC que quieran acceder al 30% en jugueterías, de Macro que quieran acceder al 20% en jugueterías, y de Banco Provincia que tienen 30% de descuento en casas de indumentaria de deporte, jugueterías y librerías. Y después tenemos también Banco Nación, que va a tener hasta el 14 descuentos de 30%, pagando también con Modo. Entonces vas a tener por ahí, si enganchas justo una juguetería, vas a tener hasta 50% de descuento, imagínate. Bueno, viene bien porque los precios están por las nubes, 40% promedio, mencionabas, Meli, que son los aumentos. Iván, ¿hay alguna explicación de por qué en el sector comercio, de por qué se están produciendo estos incrementos? ¿Dónde está la aplicación de ese ajuste? Mira, la realidad, José, estuve justamente ayer conversando con diferentes entidades. Lo que están observando, primero es que hay un incremento en las ventas. La fecha del Día del Niño, en algunos lugares, por ejemplo en el conurbano, en la zona de Quilmes, se había visto ya colas. Está bien, ahora hay que esperar afuera de la juguetería, pero digamos, hay bastante movimiento en torno a esta fecha. Y lo otro, también obedece a que el año pasado fue plena pandemia, plena cuarentena, no hubo prácticamente actividad, así que cualquiera que midan contra el año pasado va a salir ganando. Y después, José, te diría, y Melina, ¿cuánto es la inflación que lleva acumulado a la Argentina a mitad de año? Y estamos interanual arriba del 50. Bueno, por eso, ahí está la respuesta, ¿no? Me parece que el problema general es la grave situación que tenemos en torno a la inflación. Bueno, hace un ratito habló la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, y admitió que los números de inflación se fueron de lo que preveía el presupuesto, que ya en lo que va del año se consumió
todo ese 29-30% que había estimado Martín Guzmán. Y bueno, hay preocupación en el gobierno, pero esperan que en los próximos meses se desacelere este nivel inflacionario. Este jueves, Melina, el INDEC informa el costo de vida de julio, se habla de un poquito por debajo del 3%, pero igual sigue siendo un nivel altísimo, ¿no? Sí, sigue muy alto. El consenso de los privados está en 3, en el gobierno quisieran que dé más cerca de 2,8, vamos a ver quién gana la apuesta. En cualquier caso va a ser una leve desaceleración respecto del 3,2 de junio, pero valores todavía muy altos que, como vos decís, ya consumieron la meta que estaba prevista para los 12 meses en 7, ahora resta ver cómo va a terminar, digamos, cuánto por encima de esa meta va a terminar la aceleración de precios de este año. Y eso está influyendo también en la financiación. Estaba notando, Melina, que bueno, la semana pasada se anunció, lo comentamos en el programa, esta ampliación de la hora 12, hay, bueno, llegan las cuotas hasta 30 meses para algunos productos, pero qué diferencia de precio hay, ¿no?, entre la financiación a un año y, bueno, cuando se estira un poco más. Realmente los precios suben mucho. Y sí, están aproximadamente 32-33% es la tasa que están aplicando para los plazos más largos de cuotas. De todos modos, con estos números de inflación sigue siendo conveniente siempre que uno tenga, digamos, un ingreso lo más estable posible, cierta perspectiva de un aumento de paritarias. Digamos, te viene bien patear cuanto más puedas el pago, porque esa cuota que por ahí hoy es muy alta, por un electrodoméstico importante, se va a ir licuando con el tiempo. Bueno, y el dinero que está dispuesto a volcar el gobierno en el consumo es notorio. Bueno, se ha acelerado la emisión monetaria por parte del Banco Central y hoy anuncian estos créditos a tasa cero para monotributistas. Sí, una suerte de versión 2 de los del año pasado. Sí. Son igual que el año pasado, hasta 150.000 pesos. Van a poder aplicar aproximadamente 1 millón de monotributistas en todo el país. Algunas cosas para tener en cuenta. La primera es que vas a tener 6 meses de gracia para empezar a devolver ese crédito, que se va a desembolsar en una sola cuota, o sea, en la tarjeta de crédito te va a aparecer un saldo equivalente al financiamiento que te autorizó el gobierno, en una sola cuota, no como el año pasado que había sido en 3 pagos. Y luego de los 6 meses de gracia va a haber 12 meses para devolverlos. El plazo total van a ser 18 meses. En los monotributistas categoría A van a poder obtener hasta 90.000 pesos, los categoría B hasta 120.000. Estas son las categorías por lejos mayoritarias del monotributo, las dos más bajas en cuanto a facturación. El resto hasta 150.000 pesos, pero ojo, porque hay en curso una recategorización para los monotributistas. No va a tener efecto la recategorización al momento de calificar. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos antes de la recategorización eras categoría A y ahora pasaste a la B, solamente vas a poder acceder hasta 90.000 pesos, que corresponde a la categoría A. Bien. Y atención ahí con las cosas que pueden venir en el futuro, ¿no? Digamos, basta recordar el año pasado, en el medio de la pandemia, como algunas personas pudieron acceder en su condición de monotributista o autónomo, creo que también se extendían los autónomos en ese momento, a estos créditos, y después se encontraron con la sorpresa que no podían comprar dólar ahorro. Y no pueden todavía. Y no pueden todavía. Digo esto porque, está bien, generalmente, bueno, el dólar ya está muy caro para decirlo de algún modo, pero a veces hay acciones o medidas retroactivas que afectan, en todo caso, después esa libertad financiera que en todo caso, a la que aspiran también legítimamente las personas. Digo esto como un dato de color, ¿no? Nada más. Y tengamos en cuenta también que hoy circularon datos, Melina, de que hay alguna demora con lo que es la devolución del dólar ahorro, ¿no?
Sí, bueno, ¿se acuerdan que tiene el dólar ahorro dos impuestos? El 30% del impuesto país, que queda inamovible, y el 35% en concepto de adelanto de impuesto a las ganancias. Ese adelanto se puede pedir la devolución en el caso de que el contribuyente no esté alcanzado por el impuesto. Eso ya tiene diferentes plazos según si uno es monotributista, autónomo o está en relación de dependencia, pero lo cierto es que algunos que han pedido la devolución todavía no la recibieron acreditada en sus cuentas. Eso es porque la AFIP detectó inconsistencias en casi 4 de cada 10 trámites. ¿Qué quieren decir inconsistencias? Bueno, monotributistas que gastaban más en dólares, por ejemplo, de los ingresos que tienen por lo que monotributan, básicamente. Claro. Entonces, bueno, la AFIP está cruzando datos. Esto se va a extender durante las próximas semanas a ver si efectivamente corresponde o no, o si hay detrás de esto alguna vivada. Bien, ahí está entonces toda la información de Melina Manfredi, la posta financiera. Meli, te seguimos leyendo en ese gran portal que es tn.com.ar. Nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo a los dos, hasta luego. Hasta luego. Iván, bueno, cerrando un poco el capítulo que habíamos iniciado, el escenario de la pandemia empieza a tener un poco más de expectativa favorable, si es, como nos decía Mario Lozano hace un ratito, si es que se logra avanzar con la segunda dosis, ¿no? Bueno, que esto, yo creo, José, que el gobierno lo ha entendido y te diría que a esta altura del partido es el más interesado de que así suceda. Es decir, también a nivel mundial empiezan a, no te digo sobrar las vacunas, pero empieza a haber mayor cantidad circulando, lo cual, recordemos que la pandemia ha sido una tragedia para la humanidad, pero un gran negocio para los laboratorios. Y son también los primeros interesados en que esto de algún modo se dinamice. Hay una carrera económica atrás también de esta enfermedad. Y bueno, vamos a ver, la Argentina no es parte de esta dinámica. Uno a veces se pregunta, ¿no? ¿Por qué Argentina no pudo acceder antes y mejor las vacunas? Bueno, no deja de ser un país periférico, la Argentina, que está sumido en una situación de marginalidad desde hace ya muchos años, muchas décadas. Y bueno, no veo por qué no tendríamos que ver sufrir también la suerte que sufren otros países en circunstancias semejantes a la nuestra. Sí, y tener en cuenta, tal vez quede para analizar a futuro, bueno, el rol que ha tenido el kirchnerismo en demorar la llegada de una vacuna estratégica como la del laboratorio Pfizer. Ha habido ahí, Iván, una cuestión ideológica, para llamarlo de alguna manera, donde legisladores que responden a Cristina Kirchner han introducido modificaciones en la ley la ley de vacunas que no se esperaban. Eso demoró más de lo previsto la llegada de la vacunación de las dosis de Pfizer, y el propio presidente ha tenido que solucionarlo a través de un decreto. Pero bueno, ¿qué pasa con ese ideologismo casi infantil que suele tener toda el ala que responde a Cristina Kirchner, que termina perjudicándonos de esta manera en una cuestión central como lo es la estrategia de vacunación? Esperamos que esto se corrija rápido. Se habla de que en septiembre llegaría una gran cantidad de vacunas de Pfizer, pero otro hubiese sido el panorama si a los diputados kirchneristas no se les ocurría introducir este cambio en la ley de vacunas, que termina perjudicándonos en forma notoria, ¿no? No sé si la opinión pública tomó conciencia todavía del grado de daño que se hizo con esa ley de vacunas, demorando la llegada de millones de dosis estratégicas como eran las de Pfizer y algún que otro laboratorio. Me parece que va a ser un tema. Me extraña también que la oposición no esté tratando de instalarlo en forma más contundente, porque quedó muy en evidencia el kirchnerismo con esa jugada, ese error que se cometió en la ley de vacunas, ¿no? Bueno, José, es que yo creo que todavía estamos, ¿sabés qué? Viste, cuando uno no puede tener la suficiente perspectiva para analizar una situación, bueno, todavía estamos cruzando el río, vemos la otra orilla, faltan algunas brazadas más,
mucho esfuerzo, mucho cansancio. La sociedad quiere salir de una buena vez y yo estoy seguro, como sucede siempre en estos procesos, que la historia después nos va a permitir establecer una perspectiva real de cómo fue administrada la crisis sanitaria en nuestro país. Y ahí vamos a ver, probablemente, con tristeza, muchas de las situaciones de injusticia y de negligencia, de desidia y de especulación política, no solo atribuible al gobierno nacional, sino también a gran parte de la dirigencia política, sin dejar de mencionar siempre el escandaloso comienzo que tuvo esto, que se conoció como el vacunatorio VIP, a instancias del ex ministro de Salud, Ginés González García. Sí, que le termina costando el cargo. Iván, nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Milanesa con papas fritas, siesta y lluvia, asadito con amigos y amigas. Hay combinaciones que son insuperables. Como los supermercados y beneficios Credicop. Con tus tarjetas Cabal Credicop tenés 10, 15 y hasta 20% de ahorro en cientos de comercios adheridos. Consulta todas las promociones de supermercados vigentes en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones aplicables a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protege tu vivienda gratis. Los escribanos de la ciudad harán bienes de familia sin costo el sábado 28 de agosto en su sede de Avenida Callao 1542. Saca turno previo en www.cuidalotuyo.org. Más info en Instagram, @Colegio Escribanos Cava. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, siempre cuidando lo tuyo. Bien, casi 40 minutos pasaron de las 20. Habló el presidente de la Nación, Alberto Fernández, evaluó la gestión de la pandemia de coronavirus, dejó varias definiciones políticas, dijo tener 2 años por delante para compensar esa sensación de que soy el presidente de la pandemia. Señaló, las declaraciones de Alberto Fernández están en línea con lo que viene sosteniendo el gabinete económico. Hoy también habló el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, dijo que el crecimiento este año de la Argentina va a estar por encima del 8%. Tengamos en cuenta que primero se previó un crecimiento del 6,5%,
luego el ministro de Economía habló de un 7%, hoy el gobierno está instalando la idea de que la economía se va a recuperar a un ritmo mucho mayor, por encima del 8%. ¿Qué más dijo Alberto Fernández? Bueno, en un escenario muy difícil, dijo el presidente, en un mundo que se dio vuelta, pusimos de pie a una Argentina que estaba fulminada, utilizó ese término, dijo que el país estaba muy mal por la deuda, porque habían retirado al Estado de todos lados, hubo que reconstruirlo, señaló, poner la salud de pie. Bueno, también señaló que cuando mira hacia atrás tiene la tranquilidad de que puso todo, dijo el presidente, no hubo un solo argentino que se haya enfermado y no haya tenido atención médica. Veníamos de una Argentina en que el sarampión, por falta de vacunación, se había constituido otra vez en enfermedad, dijo Alberto Fernández. También señaló, bueno, lamentó la cantidad de muertos, los más de 100.000 muertos por coronavirus en el país, hubiera querido que fueran menos, tengo 2 años por delante para compensar esa sensación de que soy el presidente de la pandemia, son años de salida, serán años mejores, prometió el presidente. Bueno, indudablemente el gobierno, más en una etapa electoral, recordemos que hay elecciones primarias el mes próximo, bueno, intenta instalar la idea de que la Argentina empieza a salir de esta pesadilla. Falta todavía, hay todo un proceso de vacunación por delante en el que el gobierno ha fallado. Recién ahora estamos desarrollando un cierto ritmo en la vacunación, pero falta muchísimo, teniendo en cuenta los datos que comentábamos hace un ratito nomás. Apenas se logró hoy superar el 20% de la población con 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus, y bueno, con una dosis estamos por encima, ya acercándonos al 58% de la población, pero la Argentina perdió mucho tiempo, eso costó numerosas vidas, y recién ahora empieza a encaminarse el ritmo de vacunación, pero todavía Rusia adeuda millones de dosis del componente 2. Recordemos que hay mucha gente vacunada con Sputnik, algunos ya llevan más de 4 meses esperando. Recién en septiembre arribarían algunas vacunas de laboratorios Pfizer, están las vacunas de Moderna que donó el gobierno de los Estados Unidos y que se están utilizando como reemplazo de la segunda dosis de Sputnik en aquellos pacientes que lo acepten, pero la Argentina demoró demasiado y bueno, los datos a nivel mundial lo reflejan, ¿no? Estamos entre los países con más contagios y también con más muertes por coronavirus. Es una asignatura pendiente, esperemos que en los próximos meses esto se empiece a revertir, no va a ser fácil, ha dejado una huella, un golpe muy grande en la población esta pandemia, pero también hay un deseo y ganas de salir de esta situación. Y lo otro importante que da la impresión tiene que capitalizar la Argentina es que no hay en el país, como sí ocurre en otras naciones de Europa, por ejemplo, movimientos antivacunas grandes, no hay resistencia a la vacunación. Estábamos leyendo en estos días lo que está ocurriendo en Francia, por ejemplo, donde hay un movimiento antivacunas muy importante. No pasa eso en la Argentina, hay mucho interés en vacunarse, la gente se inscribe, concurre a los turnos. Bueno, indudablemente eso es un capital que la Argentina debería aprovechar, que no haya un movimiento antivacunas en el país, como sí ocurre en algunos lugares de Europa. Mencionaba yo el caso de Francia, que es realmente preocupante para el gobierno de ese país. El presidente entonces
hizo alguna autocrítica hoy, pero sobre todo trató de transmitir la idea de que los 2 últimos años de su gobierno, que arrancarán en diciembre próximo, bueno, van a ser de alguna manera, o espera que sirvan para compensar esta primera etapa donde, claro, él termina convirtiéndose por obligación, como pasó con casi todos los mandatarios en el mundo, en el presidente de la pandemia. Porque, bueno, es una enfermedad que azotó a todo el planeta. Hoy se conocieron los datos oficiales que a diario se comunican, 223 muertes, lo decía Lozano en la entrevista que hicimos en la primera mitad de Asteriscos, es un número muy alto, se mantiene, y casi 11.400 contagios en las últimas 24 horas, es muchísimo, ya son más de 108.000 las víctimas fatales en la Argentina. Es a nivel planetario uno de los países con más fallecidos cada 100.000 habitantes. Es preocupante, el gobierno busca revertirlo, ojalá que se logre acelerar la vacunación en el país en las próximas semanas. Ya seguimos. Hoy ocurrió un hecho a nivel internacional que de alguna manera impacta muy fuerte en la Argentina, que es el anuncio del gobierno de Irán del nombramiento de un ministro del Interior que está buscado por la justicia argentina por lo que fue el sangriento atentado contra la mutual judía AMIA en julio de 1994. El funcionario en cuestión se llama Ahmad Vahidi, fue designado ministro del Interior, es un cargo estratégico en Irán, pero está buscado por la justicia argentina porque lo considera sospechoso en firme de haber estado detrás del atentado a la AMIA. Bueno, en la Argentina finalmente, después de algunas horas de análisis y cierta vacilación tal vez, salió a cuestionar formalmente a través de la Cancillería que se haya nombrado a este general iraní como ministro del Interior. La Argentina expresa una vez más su más enérgica condena a la nominación de Ahmad Vahidi a un puesto ministerial en Irán, dijo la Cancillería a través de un comunicado, y hoy había mucha preocupación en el gobierno por el impacto geopolítico que podría tener este nombramiento sobre no solo la relación entre la Argentina e Irán, sino sobre el cuestionamiento que viene teniendo político la Argentina, sobre todo durante el gobierno de Cristina Kirchner, por aquel ya famoso memorando que se intentó suscribir y consolidar con Irán, bueno, para tratar de avanzar en la causa AMIA, y que finalmente terminó con aquella denuncia pública del fiscal Nisman, bueno, pocas horas antes de que apareciera muerto en su departamento. Bueno, la Argentina ha atravesado una crisis política importante en todo lo que es la investigación del atentado a la AMIA, y hoy, durante el día, no aparecía el cuestionamiento a este nombramiento en Irán de este general que es buscado por la justicia argentina, hasta que finalmente sí, el gobierno decidió que a través de la Cancillería saliera un comunicado duro. El canciller Felipe Solá dijo que la designación de este general como ministro del Interior en Irán constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la mutual
AMIA, una condena muy firme por parte del gobierno argentino hacia esta decisión del régimen iraní, donde, bueno, sabemos, gobiernan los ayatolás y ahora aparentemente han virado hacia una radicalización mucho más fuerte de ese gobierno teocrático en Irán y, bueno, esta designación como que vuelven a gobernar los más duros dentro del régimen iraní y también los más férreos opositores a Israel y al judaísmo en todo el planeta, lo cual indicaría que Irán avanza hacia un gobierno mucho más radicalizado. Bueno, y la Argentina, con los 2 atentados que ha sufrido, tiene mucho para decir y para tallar geopolíticamente en esta decisión, así que en círculos políticos era observado en forma favorable este comunicado que emitió la Cancillería Argentina, porque se temía que no fuera tan fuerte la condena hacia este rumbo que ha tomado Irán. Me parece que tenía una gran variedad de dirigentes para elegir como ministro del Interior el nuevo presidente iraní, y bueno, ha acudido, tal vez por las presiones que tiene el gobierno internamente allá en Irán, acude a un hombre que está siendo buscado por la justicia argentina justamente por el terrible atentado sufrido en la AMIA en julio de 1994. Va a ser un tema que continuará y que tal vez termine en algún contacto entre el gobierno argentino y el gobierno iraní por esta cuestión. Al menos es lo que la comunidad judía está reclamando, una condena muy fuerte a esta decisión por parte de Irán. Ya seguimos. Bien, repasamos un poco los titulares de nuestro portal asteriscos.tv. Ya mencionábamos la cuestión de que la Argentina hizo una condena al nombramiento de uno de los acusados de volar la AMIA en el 94 por parte del gobierno iraní, lo nombra ministro del Interior. El repaso de lo que está ocurriendo con la vacunación. Pfizer y BioNTech están probando ambos laboratorios una vacuna contra la variante Delta. Bueno, lo analizamos a fondo en la primera mitad del programa. Bueno, el temor de que la variante Delta se consolide, empiece a circular en la Argentina, por ahora ha sido frenado por esta medida de restringir el ingreso y controlarlo con detalle, el ingreso de argentinos que volviesen del exterior. Por ahora ha tenido resultado favorable esa estrategia, que fue controversial, pero ha servido. Y a nivel mundial, por supuesto, hoy la noticia está vinculada en materia deportiva con Lionel Messi. Ya es jugador del PSG en Francia. Mi sueño es volver a ganar la Champions, dijo el argentino, que ha desatado pasiones allí en París. Para empezar, no solo la gente se ha agolpado en cada lugar que recorrió, sino que además que en pocas horas la camiseta 30 con la que va a jugar en el PSG se agotó en muy poco tiempo, fue vendida en su totalidad, así que ya el club que lo contrató ha empezado a recaudar a cuenta gracias a lo que mueve Lionel Messi, un contrato millonario por supuesto, pero ya se empezaron a vender las camisetas, se han agotado, de hecho ya hay derechos de televisación que empiezan a moverse con más soltura. Va a haber todo un negocio alrededor de Messi,
en el fútbol europeo y bueno, la ambición de lograr la Champions, la copa clave en Europa. Bueno, es un viejo anhelo de parte de Lionel Messi. Bueno, ahora va a estar rodeado de estrellas, así que es probable que se acerquen por lo menos a ese objetivo. La ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo que se analiza aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para algunos grupos específicos. La idea, no se habló de fechas, pero ya veníamos analizando en el programa en las últimas semanas que algunos especialistas empiezan a impulsar la aplicación de una tercera dosis, sobre todo en pacientes de riesgo, los que tienen comorbilidades. Bueno, la ministra de Salud lo confirma, dijo que para grupos específicos ya se analiza aplicar una tercera dosis de la vacuna en el país. Bueno, pero para llegar a la tercera dosis, lo importante es que en lo que resta de agosto se avance a paso firme con la segunda. Estamos lejos todavía, 57% con la primera dosis y apenas poco más del 20% con la segunda. Bien, nos vamos con estas informaciones, vamos cerrando el miércoles de asteriscos aquí en nuestra Ecomedios 1220. Con ustedes nos reencontramos como siempre el miércoles próximo desde las 20. Chau. Acompañaron a José Calero en Asteriscos. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.com. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protege tu vivienda. Los escribanos de la ciudad te lo hacen sin costo el 28 de agosto en la Facultad de Económicas de la UBA, Uriburu 763. Saca turno previo en www.cuidalotuyo.org. Más info en Instagram, @Colegio Escribanos Cava.